Capítulo 1. Usted me robó la historia, aseguró el hombre de pie en el umbral. Me robó la historia y habrá que hacer algo al respecto. Lo correcto es lo correcto y lo justo es lo justo. Y hay que hacer algo. Morton Rainey, que acababa de despertar de la siesta y todavía se sentía un tanto alejado del mundo real, no tenía ni idea de qué podía decir. Aquello no le sucedía nunca cuando estaba trabajando, enfermo o sano, totalmente despierto o medio dormido. Era un escritor y casi nunca tenía dificultades para poner en boca de sus personajes una réplica aguda. Rainey abrió la boca, no encontró en ella ninguna réplica aguda, por tímida que fuera, y volvió a cerrarla. Pensó, este hombre no parece enteramente real. Parece un personaje de una novela de William Faulkner. Eso no le ayudaba a resolver la situación. Pero era una verdad innegable. El tipo que había llamado a su puerta en aquella casa del oeste de Maine aparentaba unos 45 años y era muy delgado. Tenía un rostro apacible, casi sereno, atravesado por surcos profundos que se extendían horizontalmente a través de su amplia frente formando olas regulares. Descendían desde las comisuras de los labios delgados hasta la mandíbula e irradiaban en diminutos haces desde el rabillo de los ojos. Los ojos eran de un azul brillante e intenso. Rainey no podía decir de qué color tenía el cabello, pues el hombre llevaba un gran sombrero negro de copa redonda, encasquetado de tal modo en la cabeza que la parte inferior del ala tocaba las puntas de sus orejas. A juzgar por lo que Morton Rainey veía, podía ser tan calvo como Telly Savalas. Llevaba una camisa de trabajo azul, prolijamente abotonada hasta ceñir la piel flácida y enrojecida de su cuello, pese a no llevar corbata. El faldón de la camisa desaparecía en el interior de unos tejanos, en apariencia demasiado grandes para él. Los pantalones descansaban sobre un par de zapatos de trabajo de un amarillo desvaído, que parecían hechos para caminar por el surco de una tierra recién arada. ¿Y bien?, preguntó al ver que Rainey continuaba mudo. No lo conozco, dijo por fin Rainey. Era lo primero que decía desde que se había levantado del diván para abrir la puerta, y a él mismo le sonó de una estupidez sublime. Eso ya lo sé, replicó el hombre, y no tiene ninguna importancia. Pero yo sí lo conozco a usted, señor Rainey, y eso es lo que importa. Usted me robó la historia, insistió, tendiendo la mano. Hasta aquel momento, Rainey no se había dado cuenta de que llevaba algo en ella. Era un fajo de papeles, pero no uno cualquiera. Se trataba de un manuscrito. Pensó que, tras permanecer cierto tiempo en el negocio editorial, cualquiera es capaz de reconocer un manuscrito, sobre todo un manuscrito rechazado. Y un momento después se dijo, Morton, chico, menos mal que no era un revólver. Hubieras llegado al infierno antes de enterarte de que habías muerto. Con mayor lentitud aún, comprendió que probablemente estaba hablando con algún loco. Naturalmente, hacía tiempo que debía haber sucedido, aunque sus últimos 3 libros habían sido bestsellers. Esta era la primera visita que recibía de esa tribu fabulosa. Sintió una mezcla de miedo y pena, al tiempo que su mente se concentraba en un único objetivo: cómo librarse del tipo lo antes posible y con la menor dosis posible de agresividad. No leo manuscritos, empezó a decir. Este ya lo ha leído, le interrumpió serenamente el hombre con cara de aparcero. Lo robó. Hablaba como si estuviera contratando un hecho simple, como un hombre que dice que acaba de salir el sol y hace un agradable día de otoño. Al parecer esa tarde todas las ideas de Morton llegaban con retraso. Por primera vez advirtió lo solo que estaba allí. Había llegado a la casa de Tashmore Glen a comienzos de octubre, después de 2 meses desdichados en Nueva York. Su divorcio se había hecho efectivo la semana anterior. Era una casa grande, pero se trataba de un lugar de veraneo, al igual que el propio pueblo. En esa calle en concreto había unas 20 casas distribuidas a lo largo de la bahía norte del lago Tashmore. En julio y agosto, la mayor parte de las casas permanecía ocupada, pero no estaba ni en julio ni en agosto.
Estaban a finales de octubre. Comprendió que, probablemente, el ruido de un disparo pasaría inadvertido. Si alguien lo escuchaba, supondría que alguien estaba cazando codornices o faisanes. ¿Puedo asegurarle? Ya sé que puede, dijo con la misma paciencia, increíblemente el hombre del sombrero negro. Ya lo sé. A espaldas del hombre, Morton veía el vehículo en el que éste había llegado. Era una vieja furgoneta con aspecto de haber recorrido muchos kilómetros en su vida y pocos de ellos por buenas carreteras. Veía que la matrícula no era del estado de Maine, pero no conseguía distinguir de qué estado era. Sabía desde hacía tiempo que tenía que ir al oculista a que le cambiaran las gafas e incluso había planeado hacerlo a comienzos del verano, pero un día de abril Henry Young lo llamó preguntando quién demonios era el tipo con el que había visto a Amy en el embarcadero. ¿Tal vez un pariente? Desencadenando el alud de sospechas que culminó de un modo escalofriante rápido en el divorcio por mutuo acuerdo. Aquel huracán de mierda había absorbido todo su tiempo y energía durante los últimos meses. En aquellos días se daba por satisfecho si recordaba que debía cambiarse de ropa interior. Así que cosas tan esotéricas como pedir una carta al oculista habían quedado relegadas. Si desea expresar alguna queja, empezó Morton vacilante, detestando el pomposo sonido de su propia voz, pero sin saber de qué otro modo contestar. ¿Puede hablar con mi abo? Esto es entre usted y yo, dijo pacientemente el tipo, de pie en el umbral. Bump, el gato vagabundo de Mort, que había permanecido acurrucado en el pequeño armario destinado a la basura. Había que meter la bolsa en un lugar cerrado porque si no, por la noche venían los mapaches y rompían las bolsas dispersando su contenido. En ese momento, bajó de un salto y se abrió paso por entre las piernas del extraño. Los brillantes ojos azules del hombre no apartaron su mirada de la cara de Rainey. No necesitamos a nadie más, señor Rainey. Esto es estrictamente entre usted y yo, insistió. No me gusta que me acusen de plagio, si es eso lo que pretende, dijo Mort, mientras algo en su mente le advertía que debía ser muy cuidadoso con el trato con gente permaneciente en la tribu de los locos frustrados. ¿Seguirles la corriente? Sí, pero este hombre no parecía tener un arma, y Mort lo superaba en más de 20 kilos. Además, por su aspecto, tengo 5 o 10 años menos que él, pensó. Había leído que un tipo verdaderamente loco poseía una fuerza anormal, pero no tenía intención de quedarse allí y dejar que aquel hombre al que nunca había visto continuara diciendo que él, Morton Rainey, le había robado su relato, por lo menos no sin rebatir su acusación. No me extraña que no le guste, dijo el hombre del sombrero negro. Hablaba con el mismo tono sereno y paciente. A Morton le pareció que lo hacía como un terapeuta cuyo trabajo es enseñar a los niños pequeños con alguna clase de retraso mental leve, pero lo hizo. Me robó mi historia. Tendrá que irse, dijo Mort. Ahora estaba completamente despierto y ya no se sentía tan desconcertado y en desventaja. No tengo nada que decirle. Sí, me iré, dijo el hombre. Seguiremos hablando en otro momento. Le tendió el fajo de papeles y Mort se descubrió tendiendo la mano para cogerlo. Volvió a dejarla caer a un costado al instante antes de que su visitante inesperado e indeseado pudiera depositar en ella el manuscrito, como un oficial de justicia que finalmente logra entregar una citación a un hombre que ha estado eludiendo durante meses. No pienso cogerlo, dijo Mort, maravillado por la capacidad de adaptación de ese animal que es ese hombre. Cuando alguien te tiende algo, tu instinto primero es recogerlo. No importa que sea un cheque de $1000 o un cartucho de dinamita con la mecha encendida. La primera reacción es cogerlo. Señor Rainey, no le servirá de nada jugar conmigo, dijo tranquilamente el hombre. Es preciso solucionar este tema. En lo que a mí se refiere, ya está solucionado, dijo Mort, y cerró la puerta ante aquella cara arrugada, gastada y en cierto modo atemporal.
Solo había sentido 1 o 2 momentos de miedo cuando advirtió de una manera desorientada y soñolienta lo que estaba diciendo el hombre. Después, todo había sido absorbido por un sentimiento de cólera. Cólera porque lo molestaran durante su siesta y más cólera al comprender que quien lo molestaba era un representante de los locos frustrados. Una vez cerrada la puerta, el miedo retornó, apretó los labios y esperó a que el tipo empezara a golpearla. Y cuando eso no sucedió, tuvo la convicción de que el tipo seguía de pie allá afuera, quieto como una piedra y tan paciente como ella, esperando a que Morton volviera a abrir la puerta, cosa que tendría que hacer más pronto que tarde. Después oyó un golpe sordo, seguido de una serie de pasos ligeros que cruzaban el porche. Mort se dirigió hacia el dormitorio principal que daba al sendero para coches. Allí había 2 ventanales, uno daba al sendero y a la colina que quedaba detrás. El otro ofrecía una visión de la pendiente que conducía a la extensión azulada y plácida del lago Tashmore. Ambos ventanales estaban reflectarizados, es decir, que él podía mirar al exterior, pero cualquiera que intentara mirar de afuera adentro vería solo su imagen distorsionada, al menos que apretara la nariz contra el cristal y colocara las manos a uno y otro lado de los ojos. Vio que el hombre con la camisa de trabajo y tejanos doblados en las perneras regresaba a su vieja furgoneta. Desde este ángulo podía ver qué estado permanecía la matrícula: Mississippi. Mientras el hombre abría la portezuela del lado del conductor, Morton pensó: «Mierda, el arma está en el coche». No la llevaba encima porque creía que podría razonar conmigo. Sea cual fuere la idea que tiene de lo que significa razonar, pero ahora ha ido a buscarla y regresará. Probablemente la guarda en la guantera o debajo del asiento. Sin embargo, el hombre se sentó ante el volante, deteniendo solo lo indispensable para quitarse el sombrero negro y dejarlo en el asiento continuo. Cuando cerró la portezuela y puso en marcha el motor, Mort pensó: «Ahora hay en él algo distinto», pero solo comprendió lo que era después de que el visitante indeseado hubiera recorrido el sendero y desaparecido tras el espeso seto que Mort siempre olvidaba podar. Cuando el hombre había entrado en el coche, ya no llevaba el manuscrito. Capítulo 2. Estaba en el porche trasero. Le había puesto una piedra encima para evitar que las páginas salieran volando al soplar la brisa. El golpe sordo que había oído lo hizo el hombre al poner la piedra sobre el manuscrito. Mort se quedó de pie en la puerta, con las manos en los bolsillos de sus pantalones color caqui mirándolo. Sabía que la locura no era contagiosa, excepto en casos de contacto prolongado, imaginaba. Pero seguía sin querer tocar el maldito fajo de papeles. Sin embargo, suponía que tendría que hacerlo. No sabía exactamente cuánto tiempo estaría en Tashmore Glen, tal vez un día, una semana, un mes o un año. En ese momento cualquier cosa parecía posible. La cuestión era que no podía dejar ahí esa maldita cosa. Esa tarde temprano vendría Greg Astairs, el encargado de cuidar su casa, para entregarle un presupuesto de lo que costaría volver a techar la casa, y se preguntaría qué era aquello, o, peor aún, supondría que pertenecía a Mort, lo cual requeriría más explicaciones de las que merecía el hecho en sí. Permaneció allí, de pie, hasta que el ruido del motor de la furgoneta de su visitante se perdió en el murmullo sordo y lento de la tarde. Después salió del porche, caminando cuidadosamente con los pies descalzos. Hacía ya un año que el porche necesitaba una mano de pintura, y la madera reseca estaba llena de astillas, y arrojó la piedra al matorral de enebro que había a la izquierda. Corrió el pequeño montón de páginas y lo miró. En la primera página figuraba el título. Ponía: Ventana secreta, jardín secreto, John Shooter. Muy a su pesar, Mort experimentó un instante de alivio. Jamás había oído hablar de John Shooter y jamás había leído o escrito un relato llamado Ventana secreta, jardín secreto. Al entrar, arrojó el manuscrito a la papelera de la cocina,
Regresó al diván de la sala y volvió a acostarse. 5 minutos después estaba dormido. Soñó con Amy. En aquellos días dormía mucho y soñaba con Amy. Ya no le sorprendía demasiado despertar sobresaltado por el sonido de sus propios gritos roncos. Suponía que, con el tiempo, las pesadillas acabarían por desaparecer. Capítulo 3. A la mañana siguiente, Mort se encontraba sentado frente a su ordenador en el pequeño recoveco de la sala que siempre había utilizado como lugar de trabajo en aquella casa. El ordenador estaba conectado, pero él miraba el agua a través de la ventana. Había 2 motoras que trazaban anchos surcos blandos en el agua azul. Al principio pensó que se trataba de pescadores, pero nunca disminuían la velocidad. Se limitaban a avanzar, retroceder y cruzarse descubriendo amplias curvas. Jóvenes, se dijo, son jóvenes jugando. No hacían nada interesante, pero al fin y al cabo, él tampoco. Desde que dejara a Amy no había escrito una palabra que valiera la pena. Todos los días, de 9 a 11, se sentaba frente al ordenador como había hecho todos los días durante los 3 últimos años. Durante los 1000 años anteriores había pasado aquellas 2 horas frente a un viejo modelo de la Royal, pero a juzgar por lo que salía de allí, hubiera podido cambiar tranquilamente el ordenador por una motora e irse con los muchachos al lago. Hoy, durante esas 2 horas, había escrito las siguientes líneas de prosa insustancial. 4 días después de haber confirmado con satisfacción que su esposa lo engañaba, George se enfrentó a ella. Abby, tengo que hablar contigo, dijo. No era bueno, demasiado parecido a la vida real como para ser bueno. Cuando se trataba de la vida real, nunca había sido tan tajante. Tal vez eso fuera parte del problema. Apagó el ordenador y 1 segundo después de haberlo hecho, advirtió que había olvidado archivar el documento. Bueno, está bien. Tal vez el crítico que dormía en su inconsciente le había dicho que no merecía la pena guardarlo. Al parecer, la señora Gavin había terminado su trabajo arriba. Finalmente, había cesado el ronroneo de la Electrolux. Venía a limpiar todos los martes y hacía 2 martes que había quedado reducida a un silencio muy poco característico cuando Mort le comunicó que Amy y él se habían separado. Sospechaba que a ella le gustaba Amy, más que a él, pero a pesar de todo, siguió yendo y Mort supuso que eso ya era algo. Se levantó y fue al salón en el momento en el que la señora Gavin bajaba la escalera. Llevaba la aspiradora cogida por la manga y arrastraba tras de sí el pequeño mecanismo tubular. La máquina descendía de peldaño en peldaño como un perrito mecánico. Si yo intentara bajar así la aspiradora, se me incrustaría en un tobillo y después caería rodando hasta abajo, pensó Mort. Me pregunto cómo lo hace. ¿Será otro secreto del oficio? Seguramente sí. Hola, ¿qué tal, señora Gavin? Dijo cruzando la sala en dirección a la puerta de la cocina. Quería tomar una Coca-Cola. Escribir mierda siempre le daba sed. Hola, señor Rainey. Había intentado que lo llamara Mort, pero se negaba. Ni siquiera había aceptado llamarlo Morton. La señora Gavin era una mujer de principios, pero esos principios nunca le habían impedido llamar a Amy a su mujer. Tal vez debería decirle que pesqué a Amy en la cama con otro hombre en uno de los mejores moteles de Derry, pensó Mort mientras empujaba la puerta batiente. En el peor de los casos, a lo mejor volvió a llamar la señora Rainey. Era una idea fea y mezquina, el tipo de idea causante, según sospechaba de sus problemas con la escritura, pero, al parecer, no podía evitarlo. Tal vez también desaparecería con el tiempo, pero las pesadillas, por alguna razón, aquello le hizo recordar una pegatina que había visto una vez en la parte trasera de un viejo Volkswagen. Estreñido, no puede pasar. Mientras la puerta de la cocina volvía a cerrarse, la señora Gavin dijo: Señor Rainey, encontré uno de sus cuentos dentro de la basura. Pensé que querría tenerlo, así que lo dejé en la barra. Vale, respondió Mort, sin la menor idea a qué podía referirse. No tenía la costumbre de tirar al cubo de la basura manuscritos inservibles o borradores. Cuando producía una porquería, cosa que últimamente sucedía con excesiva frecuencia,
Se iba directamente al cielo de los datos en el archivo circular que tenía a la derecha del ordenador. Ni siquiera por un minuto pensó en el hombre de cara arrugada y sombrero de cuaquero. Abrió la puerta de la nevera, apartó dos bandejas de cenas rápidas llenas de restos innombrables. Descubrió una botella de Pepsi y la abrió mientras cerraba la puerta de la nevera con la cadera. Al ir a tirar la chapa de la basura, vio el manuscrito encima de la barra. La página del título tenía manchas de algo que parecía zumo de naranja, pero, por lo demás, estaba en buen estado. Entonces recordó, claro, John Shooter, socio fundador de Locos Frustrados, sucursal Mississippi. Tomó un trago de Pepsi y cogió el manuscrito. Puso al final la página del título y en lo alto de la primera página vio lo siguiente. John Shooter, lista de correos, Delacorte, Mississippi, 30 páginas, aproximadamente 7.500 palabras, en la venta de derechos de serie Norteamérica. Ventana secreta, jardín secreto. John Shooter. El texto estaba mecanografiado en papel de calidad, pero la máquina era un caso desesperado. A juzgar por los resultados, un viejo modelo de oficina en pésimo estado de mantenimiento. La mayoría de las letras estaban tan torcidas como los dientes de un viejo. Leyó la primera frase, después la segunda y la tercera, y durante unos segundos perdió la capacidad de pensar con claridad. Todd Downey pensaba que una mujer capaz de robar tu amor, cuando tu amor era en realidad todo lo que querías, no era una mujer que mereciera la pena. En consecuencia, debió matarla. Lo haría en aquel rincón profundo donde se unían la casa y el granero, formando un pronunciado ángulo. Lo haría en el lugar donde su esposa tenía el jardín. ¡Mierda!, exclamó Mort, dejando el manuscrito. Al hacerlo, empujó la botella de Pepsi con el brazo. La botella se volcó y el líquido espumoso y burbujeante recorrió la barra y se deslizó por las puertas de los armarios. ¡Oh, mierda!, repitió gritando. La señora Gavin entró a toda prisa, estudió la situación y dijo, ¡ay, no es nada! Por el ruido pensé que se había cortado el cuello. Apártese un poco. ¿Quiere, señor Rainey? Él obedeció. Lo primero que ella hizo fue coger el montón de papeles y ponérselo en la mano. Seguía intacto. El líquido se había derramado hacia el otro lado. Alguna vez había sido un hombre con sentido del humor. En todo caso, él lo creía así. Pero al mirar el pequeño montón de papeles que tenía en la mano, todo lo que pudo conseguir fue un amargo sentimiento de ironía. Es como el gato de la canción infantil, pensó, ese que siempre volvía. Si está tratando de ahogar eso, dijo la señora Gavin, señalando el manuscrito con la cabeza mientras sacaba la bayeta debajo del fregadero. Va por buen camino. No es mío, contestó Mort. Resultaba gracioso, ¿no? Ayer, cuando estuvo a punto de coger el manuscrito que le tendía el tipo, había pensado en la capacidad de adaptación de ese animal que es el hombre. Aparentemente, esa urgencia por adaptarse irradiaba en todas las direcciones, porque lo primero que sintió al leer aquellas frases fue culpa. Y no era precisamente eso lo que pretendía Shooter. Si es que ese era su nombre. Por supuesto que sí. Usted me robó la historia, había dicho. ¿Y acaso no era culpa de lo que se suponía que debían sentir los ladrones? Con permiso, señor Rainey, dijo la señora Gavin, mostrándole la bayeta. Él no se apartó para dejarla limpiar. No es mío, repitió, o más bien insistió. Ay, reclamó ella mientras limpiaba la mancha. Luego se acercó al fregadero para escurrir la bayeta. Pensé que sí. Pone John Shooter, ¿ve? Dijo Mort, colocando la página del título en su lugar y mostrándosela. La señora Gavin dedicó a la página la mirada más breve que permite la cortesía y empezó a limpiar las puertas de los armarios. Pensé que era uno de esos, ¿cómo se llaman?, preguntó. Pseudonombres, esos que a veces utilizan los escritores. No utilizo ninguno de esos, respondió Mort. Nunca lo he hecho. Esta vez, la señora Gavin le dedicó a él una mirada breve, una mirada ligeramente divertida de astucia campesina, antes de arrodillarse para limpiar el charco de Pepsi que había en el suelo. Supongo que no me lo diría si lo hiciera, dijo. Lamento el accidente, se excusó Mort mientras se dirigía hacia la puerta.
Es mi trabajo, contestó ella lacónicamente. La señora Gavin no volvió a levantar la mirada. Mort captó la insinuación y se fue. Se quedó un momento de pie en la sala, mirando la aspiradora abandonada en el cesto. En su cabeza sonó la voz del hombre de cara arrugada diciendo pacientemente: Esto es entre usted y yo. No necesitamos a nadie más, señor Rainey. Esto es estrictamente entre usted y yo. Mort pensó en aquella cara, la reconstruyó cuidadosamente, poniendo en funcionamiento su mente entrenada para recordar rostros y actos, y pensó: no fue una aberración momentánea, ni una manera extravagante de conocer a un autor a quien puede o no considerar famoso. Regresará. De pronto, se volvió hacia su estudio a tiempo que enrollaba el manuscrito. Capítulo 4. 3 de las 4 paredes del estudio estaban cubiertas de librerías y una de ellas había quedado reservada para las diversas ediciones de su obra, nacionales y extranjeras. Había publicado 6 libros en total, 5 novelas y un libro de relatos. El libro de relatos y las 2 primeras novelas habían recibido una buena acogida entre su familia y algunos amigos. La tercera novela, El chico del organillero, se había convertido de inmediato en un bestseller. Después, se reeditaron los trabajos anteriores, que funcionaron bastante bien, aunque nunca alcanzaron la popularidad de sus libros posteriores. El libro de relatos se llama Todos tiran la moneda, y la mayoría de ellos se habían publicado originalmente en revistas para hombres, rodeados de fotos de mujeres con mucho maquillaje en los ojos y poco más encima. Uno de los relatos había aparecido en Hilary Quint's Mystery Magazine y se llamaba Tiempo de siembra. Ese era el que ahora buscaba. Una mujer capaz de robar tu amor cuando tu amor era todo lo que tenías, no era una buena mujer. Esa era, al menos, la opinión de Tommy Haverlock. Por eso decidió matarla. Sabía incluso en qué lugar lo haría y en qué lugar exacto, en el pequeño trozo del jardín que tenía ella en el ángulo formado por la casa y el granero al juntarse. Mort se sentó y comenzó a leer con detenimiento ambas narraciones, hacia atrás y hacia adelante. Cuando llegó a la mitad, comprendió que en realidad no era necesario seguir. En algunos lugares variaban las palabras, en otros hasta las palabras eran las mismas, una por una. Prescindiendo de ese detalle, eran exactamente iguales. En ambos, un hombre mataba a su mujer. En ambos, la esposa era una fría e indiferente a quien solo le interesaban su jardín y sus conservas. En ambos, el asesino enterraba a su cónyuge en el jardín y después lo cuidaba logrando una cosecha verdaderamente espectacular. En la versión de Morton Rainey, la cosecha era de guisantes, en la de Shooter, de maíz. En ambas versiones, el asesino terminaba por volverse loco y la policía lo encontraba ingiriendo increíbles cantidades de las cosechas en cuestión y jurando que se libraría de ella, que al final acabaría librándose de ella. Mort nunca se había considerado un gran escritor de relatos de horror. De hecho, en Tiempo de siembra no había nada sobrenatural, pero de todos modos resultaba más bien escalofriante. Amy, al terminar de leerlo con un pequeño estremecimiento, había dicho: supongo que es bueno, pero el cerebro de ese hombre, Dios mío, es una caja de gusanos. Eso había resumido bastante bien sus propios sentimientos. El paisaje de Tiempos de siembra no era de aquellos que le interesaba frecuentar, y no era ningún corazón revelador, pero pensaba que había hecho un buen trabajo en la descripción del quebranto homicida de Tom Haverlock. El editor de Hilary Quinn se había mostrado de acuerdo con él y también los lectores, pues se recibieron cartas muy elogiosas. El editor le había pedido más, pero Mort nunca había aparecido con otro relato ni remotamente parecido a Tiempo de siembra. Sé que puedo hacerlo, dijo Todd Downey, cogiendo otro maíz de la olla hirviendo. Estoy seguro de que, con el tiempo, ella acabará por desaparecer. Ese era el final de Shooter. Estoy convencido de que puedo ocuparme de este asunto, les dijo Tom Haverlock, mientras se servía otra ración de guisantes del caso rebosante hirviente. Estoy seguro de que, con el tiempo, su muerte será un misterio hasta para mí. Así como terminaba el cuento de Mort Rainey, Mort
cerró su ejemplar de Todos tiran la moneda y pensativo volvió a colocarlo en el estante de las primeras ediciones. Se sentó y empezó a revolver lenta y exhaustivamente los cajones de su escritorio. Era un mueble grande, tanto que los tipos de la mudanza se habían visto obligados a entrarlo desmontado y tenía un montón de cajones. El escritorio era de su exclusivo dominio. Ni Amy ni la señora Gavin le habían puesto jamás la mano encima, y los cajones estaban llenos de papeles acumulados durante 10 años. Hacía 4 que Mort había dejado de fumar, y si quedaban cigarrillos en la casa, sería seguramente allí. Si encontraba algunos, fumaría. En ese momento estaba loco por un cigarrillo. Si no encontraba ninguno, daba lo mismo. Revisar toda aquella basura resultaba relajante. Viejas cartas que había apartado para contestar y no había contestado nunca. Aquello que en su momento parecía importante y ahora se veía antiguo, incluso prehistórico. Postales que había comprado y no había enviado nunca. Fragmentos de manuscritos en diversos estados de elaboración, media bolsa de Doritos viejísimos, sobres, recortes, cheques anulados. Percibía allí capas casi geológicas, capas de verano congeladas en su sitio, y resultaba relajante. Terminó con un cajón y pasó al siguiente, sin dejar de pensar en John Shooter y en cómo le hacía sentirse la historia de John Shooter. La suya, mierda. Por supuesto, lo más evidente era que le producía la sensación de necesitar un cigarrillo. No era la primera vez que se sentía así en los últimos 4 años. Había habido momentos en los que solo ver a alguien fumando tras el volante de un coche contiguo al suyo, detenido en un semáforo, podía desatar una ansia furiosa y momentánea de tabaco. Pero, naturalmente, en ese caso, la palabra clave era momentánea. Aquellos sentimientos pasaban pronto, como furiosos chaparrones. 5 minutos después de caer una espesa cortina de agua, vuelve a brillar el sol. Nunca había sentido la necesidad de entrar en la tienda más próxima para comprar tabaco, ni de revolver en la guantera en busca de 1 o 2 cigarrillos sueltos como hacía ahora en su escritorio. Se sentía culpable, y eso era absurdo, irritante. No había robado el relato de John Shooter y lo sabía. Si se había producido un robo, cosa harto evidente porque a Morton le resultaba imposible creer que 2 relatos pudieran ser tan semejantes sin el conocimiento previo de uno de los 2 escritores. El ladrón era Shooter, claro. Lo veía tan claro como su propia nariz, como el redondo sombrero negro en la cabeza de John Shooter, y sin embargo se sentía alterado, intranquilo, culpable. Se sentía perdido de una manera para la cual tal vez no hubiese palabra. ¿Alguna razón? Bueno, porque en ese momento Mort levantó una fotocopia del manuscrito de El chico del organillero y encontró un paquete de cigarrillos LM. ¿Es que seguían fabricando LM? No lo sabía. El paquete era viejo y estaba arrugado, pero no vacío. Lo sacó y lo miró. Pensó que lo debía de haber comprado en 1985 basándose en la ciencia informal de estratificación que podía llamarse, a falta de una palabra mejor, escritorología. Al final y al cabo, El chico del organillero se había publicado en enero de 1986 y la fotocopia estaba encima del paquete de LM. Miró dentro del paquete. Vio 3 diminutos clavos de ataúd, todos en fila. Viajeros en el tiempo de otra era, pensó Mort. Se metió un cigarrillo en la boca y fue a la cocina en busca de una cerilla de la caja que había junto al fogón. Viajeros en el tiempo de otra era, cabalgando a través de los años, pacientes viajeros cilíndricos con la misión de esperar, preservar, atender a la llegada del momento apropiado para ponerme en el camino del cáncer de pulmón. Y al parecer, el momento ha llegado. Probablemente sabrá a mierda, dijo en voz alta a la casa vacía, pues hacía mucho que la señora Gavin se había ido. Encendió el cigarrillo, pero no sabía a mierda, tenía un gusto muy bueno. Regresó hacia el estudio fumando y sintiéndose agradablemente mareado. Ah, la espantosa y paciente persistencia de la adicción, pensó. ¿Qué había dicho Hemingway? Este agosto no, este septiembre tampoco. Este año debes hacer lo que quieras, pero el momento llega, siempre lo hace. Más tarde o temprano vuelves a meterte algo en tu vieja bocaza, un trago, un cigarrillo,
quizás el cañón de la escopeta. Este agosto no, este septiembre. Por desgracia, estaba en octubre. Un momento antes, mientras revisaba el escritorio, había encontrado un viejo bote de cristal medio lleno de cacahuates. Dudaba mucho de que se pudiera comer, pero la tapa del bote servía de maravilla como cenicero. Se sentó ante su escritorio, miró el lago. Las barcas que viera antes habían desaparecido, igual que la señora Gavin. Disfrutó de su hábito antiguo y malsano, y descubrió que podía pensar con un poco más de ecuanimidad en John Shooter y su relato. Por supuesto, el tiempo pertenecía a la tribu de los locos frustrados. Si necesitaba alguna prueba, ya la tenía. En cuanto a cómo le hacía sentirse el descubrimiento de que la semejanza era real, bueno, un relato era una cosa real. En todo caso, no podía considerarlo así, sobre todo si alguien te había pagado por él, pero, en otro sentido más importante, no era tan absoluto una cosa. No era como un florero, una silla o un coche, era tinta sobre papel, pero no era ni tinta ni papel. A veces la gente le preguntaba de dónde sacaba sus ideas, y aunque él se burlaba de la pregunta, siempre lo hacía sentirse vagamente avergonzado. Espurio. Al parecer, creían que en alguna parte había un depósito central de ideas, de la misma forma que se suponía que en alguna parte había un cementerio de elefantes y en otra, una fabulosa ciudad perdida de oro, y que él debía tener un mapa secreto que le permitía ir y volver, pero él sabía, podía recordar dónde estaba cuando se le ocurrieron ciertas ideas y sabía que con frecuencia la idea era el resultado de ver o percibir alguna conexión extraña entre objetos, sucesos o gente que antes no parecía tener ninguna. No podía expresarlo mejor en cuanto a por qué veía dichas conexiones o sentía el impulso de escribir relatos después de haberlas visto, no tenía ni la menor idea. Si John Shooter hubiera golpeado a su puerta diciendo, me robó mi coche, en lugar de me robó mi historia, Mort habría rechazado la idea rápidamente y con decisión. Habría podido hacerlo, aunque los coches en cuestión hubieran sido del mismo año, marca, modelo y color. Le habría mostrado al hombre del sombrero redondo el registro de su coche, invitándole a comparar el número del papel rosado con el que había en la puerta de su casa y lo habría mandado a paseo. Sin embargo, cuando uno tiene una idea para un relato, nadie le entrega una factura de compra, no se podría rastrear el origen. ¿Por qué tendría que poderse? Nadie te daba una factura cuando conseguías algo gratis. Tú le cobrabas a quien quisiera comprártela. Revistas, periódicos, editores, compañías, cinematografías. Oh, claro que sí. Les cobrabas todo lo posible. Y, si podías, un poco más también, para compensar todas las veces que los bastardos te regateaban el precio. Pero el artículo llegaba a tus manos gratis, limpio y sin hipotecas. Esa era la razón. Por eso se sentía culpable, aun cuando sabía que no había plagiado la historia del granjero. John Shooter se sentía culpable porque escribir relatos siempre le había parecido un poco como robar, y probablemente siempre se lo parecería. John Shooter era simplemente la primera persona que aparecía en el umbral de su puerta y lo acusaba de ello en voz alta. Pensó que, inconscientemente, hacía años que esperaba algo así. Mort aplastó el cigarrillo y decidió echarse a dormir una siesta. Después pensó que no era una buena idea. Sería mejor, más sano y tanto mental como físicamente comer algo, leer una media hora y después dar un agradable paseo junto al lago. Estaba durmiendo demasiado y dormir demasiado era un buen síntoma de depresión. A mitad de camino de la cocina, se desvió hacia el gran diván modular que había en la sala, contra la pared de la ventana. Al demonio con todo esto, pensó, poniéndose una almohada bajo la nuca y otra bajo la cabeza. Estoy deprimido. Su último pensamiento antes de dormirse fue una repetición. Ese tipo todavía no ha terminado conmigo. No, todavía no. Regresará. Capítulo 5. Soñó que estaba perdido en un inmenso campo de maíz que caminaba tropezando constantemente. El sol reverberaba en los 12 relojes que llevaba repartidos entre los dos antebrazos, y cada reloj marcaba una hora diferente. «Por favor, ayúdenme»,
gritaba. Por favor, que alguien me ayude. Estoy perdido y tengo miedo. Delante de él, el maíz se agitaba y susurraba. Entonces, Amy aparecía por un lado y John Shooter por el otro. Ambos iban armados con un cuchillo. Estoy convencido de que puedo ocuparme de este asunto, dijo Shooter, mientras Amy y él avanzaban sobre Mort con los cuchillos en alto. Estoy seguro de que, con el tiempo, su muerte será un misterio hasta para nosotros. Mort se volvió para huir, pero con una mano, la mano de Amy, estaba seguro, la asió por el cinturón y le obligó a retroceder. Entonces, los cuchillos centelleando bajo el caliente sol de aquel inmenso jardín secreto. Capítulo 6. Lo que le despertó 1 hora y cuarto más tarde fue el teléfono. Luchó por salir de un sueño terrible. Alguien lo perseguía y eso era todo cuanto recordaba claramente, y sentarse en el diván. Tenía un calor horrible. Cada centímetro de su cuerpo parecía estar cubierto de sudor. El sol había entrado por ese lado de la casa mientras dormía y le había dado de lleno a través de la ventana durante Dios sabe cuánto tiempo. Mort se dirigió lentamente hacia la mesilla del teléfono, en el recibidor, andando como un hombre con traje de buzo que avanza en contra de la corriente por el lecho de un río, con la cabeza latiéndole sordamente y un gusto de gofio viejo y muerto en la boca. A cada paso que daba hacia adelante, el recibidor parecía retirarse un paso más y a Mort se le ocurrió, no por primera vez, que probablemente el infierno fuera semejante a una manera como te sentías al despertar de un sueño largo y profundo en una tarde calurosa. Lo peor no era el malestar físico, lo peor era aquella sensación angustiosa, desorientada, de estar en cierto modo fuera de ti mismo, como si fueras un observador mirando a través de las cámaras duales de televisión con lentes borrosas. Cogió el teléfono pensando que sería Shooter. Sí, será él, por supuesto, la única persona en el mundo con la que no debería hablar con la guardia baja y la mitad del cerebro desenganchado de la otra mitad. Claro que era él. ¿Quién si no? Diga, no era Shooter, pero mientras escuchaba la voz procedente del otro lado de la línea contestando a su saludo, descubrió que habría por lo menos otra persona con la cual no debía hablar mientras estaba en situación de vulnerabilidad psíquica. Hola, Mort, dijo Amy. ¿Estás bien? Capítulo 7. Aquel mismo día más tarde, Mort se puso la camisa de franela roja extra larga que utilizaba como chaqueta a comienzos de otoño y dio el paseo que hubiera debido dar antes. Bump, el gato, lo siguió el tiempo suficiente como para asegurarse de que Mort iba en serio. Después regresó a casa. Mort caminó lenta y voluntariosamente, sumergido en la atmósfera de una tarde exquisita que parecía ser toda ella cielo azul, hojas rojas y aire dorado. Caminó con las manos hundidas en los bolsillos, procurando no impedir que el sereno influjo del agua atravesara su piel y lo calmara. Como siempre había hecho antes, suponía que esa era la razón por la cual había venido, en lugar de quedarse en Nueva York como esperaba Amy, mientras se dirigía concienzudamente hacia el divorcio. Había venido porque era un lugar mágico, sobre todo en otoño, y al llegar sintió que si había en el planeta un bulto triste que necesitaba un poco de magia, ese era él. Y si aquella vieja magia le fallaba, ahora que su escritura se había vuelto tan rancia, no sabía qué iba a hacer. Resultó que no necesitaba preocuparse por ello. Al cabo de un rato, el silencio y aquella extraña atmósfera de espera que siempre poseía el lago Tashmore, cuando finalmente llegaba el otoño y los veraneantes se habían ido, empezaron a influir en él, ayudándolo a relajarse como lo habrían hecho unas manos gentiles. Sin embargo, ahora tenía algo más en qué pensar. Aparte de John Shooter, Amy sonaba casi como si quisiera que regresase. Por supuesto que estoy bien, había dicho, hablando en el tono de un borracho que quiere convencer a la gente de que está sobrio. En realidad,
Seguía tan aturdido como que se sentía borracho. Las palabras le llenaban la boca como si fueran troncos de piedra blanda. Había continuado abriéndose paso con gran cautela a través de las formalidades iniciales y los gámbites de la conversación telefónica como si lo hiciera por primera vez. ¿Y cómo estás tú? Oh, muy bien, contestó ella, dejando escapar aquella risilla que habitualmente quería decir que estaba flirteando o terriblemente nerviosa. Mort dudaba que estuviera flirteando con él a esas alturas y comprender que ella también estaba nerviosa contribuyó a tranquilizarlo un poco. Se me ocurrió que, estando ahí solo, podría pasarte cualquier cosa y nadie se enteraría. En realidad no estoy solo, dijo tranquilamente. Hoy estuvo aquí la señora Gavin y ayer vino Greg a mirar el tejado. Ah, lo había olvidado, exclamó Amy. Por un momento, a él le sorprendió lo natural que sonaba la conversación. Escuchándonos, pensó, nadie pensaría que en mi cama se acuesta un miserable agente de la propiedad inmobiliaria, o al menos en lo que solía ser mi cama. Esperó que regresara la ira dolorosa, celosa, traicionada, pero allí donde había estado aquel sentimiento intenso, aunque desagradable, solo se movió un fantasma. Bueno, Greg no lo olvidó, afirmó Mort. Vino alrededor de las 4:30 y estuvo andando a gatas por el tejado durante casi 2 horas. Está muy mal, se lo explicó, y durante los 5 minutos siguientes continuaron hablando del tejado mientras Mort iba despertando lentamente. Hablaron de los tejados viejos como si las cosas fueran como siempre habían sido, como si fueran a pasar el verano siguiente juntos bajo las nuevas chapas de cedro, de la misma manera en que habían pasado los 9 veranos anteriores bajo las antiguas. Que me den un tejado y algunas vigas, y hablaré para siempre con esta bruja, pensó Mort. Mientras escuchaba manteniendo su parte de la conversación, empezó a sentir una sensación de irrealidad, cada vez mayor. Se sentía como si estuviera retornando al estado de zombie, medio despierto, medio dormido, en el que se encontraba sumido al descolgar el teléfono. Llegó un momento en que no pudo soportarlo más. Se trataba de un concurso para ver quién aguantaba más fingiendo que los últimos 6 meses no habían existido. Estaba dispuesto a ceder, más que dispuesto. Ella estaba preguntando dónde conseguiría Greg las vigas de cedro y si contratarían a gente del pueblo, cuando Mort la interrumpió. ¿Por qué has llamado, Amy? Hubo un momento de silencio, durante el cual Mort percibió que Amy pensaba y descartaba respuestas como si estuviera probando sombreros, y eso sí que provocó el regreso de la ira. Era una de esas cosas, en realidad, una de las pocas que podía afirmar honestamente que detestaba de ella, aquella duplicidad totalmente inconsciente. Ya te lo dije, respondió por fin Amy, para saber si estabas bien. Su voz sonaba otra vez agitada e insegura, lo que por lo general significaba que decía la verdad. Cuando Amy mentía, siempre sonaba como si estuviera afirmando que la Tierra es redonda. Tenía uno de mis pensamientos. Sé que no crees en ellos, pero no debes de haber olvidado que los tengo y que yo creo en ellos. ¿No es así, Mort? La cuestión era que no había en ella nada de su habitual cólera ofensiva o defensiva. Sonaba casi como si estuviera rogándole algo. Sí, lo sé. Bueno, pues tuve uno. Estaba preparándome un bocadillo para almorzar y tuve la sensación de que tú, en fin, de que podías no estar bien. Me aguanté un rato pensando que se me pasaría, pero no fue así que decidí llamar. ¿Estás bien, no? Sí. ¿Y no ha sucedido nada? Bueno, algo sucedió, dijo Mort. Tras un instante de debate interno, pensaba que era posible, incluso probable, que John Shooter, si ese es su nombre, insistía en agregar su cerebro. Hubiera tratado de encontrar a Derry antes de ir allí. Al fin y al cabo, Derry era un lugar donde solía estar en esa época del año. Tal vez Amy lo hubiera enviado a Tashmore. Lo sabía, afirmó Amy. ¿Te lastimaste con esa maldita sierra o...? Nada que requiera hospitalización, respondió Mort, sonriendo un poco. Solo un contratiempo.
¿Te dice algo el nombre de John Shooter, Amy? No. ¿Por qué? Mort dejó escapar un débil suspiro irritado. Amy era una mujer brillante, pero siempre había tenido una especie de cortocircuito entre el cerebro y la boca. Recordaba que una vez había dicho que debía tener una camiseta con la leyenda: habla primero, piensa después. No digas que no sin pensar. Tómate unos segundos para reflexionar con calma. El tipo es bastante alto. Debe de medir 1,80 aproximadamente. Tendrá unos 45 años. Por las facciones parece más viejo, pero se mueve como un hombre en torno a la cuarentena. Su cara es de campesino, buen color y muchas arrugas de sol. Cuando lo vi pensé que parecía un personaje de Falk. ¿De qué se trata, Mort? En ese momento, sus sentimientos aflotaron de nuevo y comprendió que, pese a su dolor y confusión, había rechazado los impulsos que sentía, sobre todo de noche, de preguntarle si al menos no podían intentar limar sus diferencias. Supongo que sabía que si lo pedía con la insistencia suficiente, ella hubiera aceptado, pero los hechos eran los hechos. En su matrimonio había habido muchas más cosas malas aparte de la gente de la propiedad de Amy. Ahora había aparecido aquella casualidad taladrante de su voz. Era otro síntoma de lo que los había destrozado. Lo que decía por debajo de las palabras era: ¿y ahora qué has hecho? Pero no era una simple pregunta, sino la exigencia de una explicación. ¿En qué clase de lío te has metido? Explícate. Cerró los ojos y antes de contestar, volvió a dejar escapar el aire por entre los dientes apretados. Después le habló de John Shooter, de su manuscrito y de su relato. Amy recordaba con claridad, pero afirmó no haber oído nunca hablar de un hombre llamado John Shooter. No era el tipo de hombre que se olvida, según dijo, y en eso Mort inclinaba a darle la razón, y desde luego tampoco lo había visto. ¿Estás segura?, insistió Mort. Claro que sí, contestó Amy. Sonaba como si la insistencia de Mort le provocara cierto resentimiento. Desde que te fuiste, no he visto a nadie de esas características. Y antes de que me digas que no hables sin pensar, déjame asegurarte que tengo un recuerdo muy claro de lo que ha sucedido desde entonces. Amy hizo una pausa y él advirtió que ahora le costaba un gran esfuerzo hablar, que posiblemente sentía verdadero dolor. Una mínima y mezquina parte de él se regocijó. La mayor parte no. La mayor parte de él se sentía disgustada al descubrir que había otra, por pequeña que fuera, la que esto le hacía feliz. No obstante, ello no ejerció afecto alguno sobre el mecanismo anterior. El Mort mezquino podía perder, pero también parecía impermeable a los intentos del Mort más grande por eliminarlo. Tal vez lo haya visto Ted, dijo Mort. Ted Milner era el agente de la propiedad inmobiliaria. Todavía le resultaba difícil creer que ella lo hubiera dejado por un agente de la propiedad inmobiliaria, y suponía que eso era parte del problema, la vanidad que había permitido que las cosas llegaran a ese punto. Desde luego, no iba a afirmar, sobre todo no ante sí mismo, que había sido tan inocente como un corderito. ¿Se supone que eso es gracioso? Amy parecía enfadada, avergonzada, apenada y desafiante al mismo tiempo. No, contestó. Empezaba a sentirse cansado otra vez. Ted no está aquí, dijo ella. Ted rara vez viene aquí. Yo voy a su casa. Gracias por hacerme esa confidencia, Amy. Estuvo a punto de decir, pero se contuvo. Sería estupendo terminar por lo menos una conversación sin una tormenta de discusiones. De modo que no le agradeció la confidencia, ni tampoco le dijo: eso cambiará. Y sobre todo, no preguntó: ¿qué demonios te pasa, Amy? Más que nada, porque entonces ella hubiera podido preguntarle lo mismo. Capítulo 8. Amy le había sugerido que llamara a Dave, el policía de Tashmore. Al fin y al cabo, él podía ser peligroso. Mort contestó que no creía que fuera necesario, al menos todavía no.
pero si John Shooter regresaba, probablemente le haría una llamada a Dave. Después de intercambiar algunos comentarios afilados, colgaron. Él sabía que Amy le había molestado su oblicua sugerencia de que Ted podía estar en ese momento sentado en la silla del oso Morty o durmiendo en la cama del oso Morty, pero francamente no sabía cómo hubiera podido evitar mencionar a Ted Miller antes o después. En definitiva, el hombre había pasado a formar parte de la vida de Amy, y además ella lo había llamado a él. Había tenido uno de esos grandiosos presentimientos y lo había llamado. Mort llegó al lugar donde el camino del lago se bifurcaba. El sendero de la derecha ascendía la pronunciada pendiente por donde se regresaba el Lake Drive. Cogió el sendero, caminando lentamente y saboreando el color del otoño. Al llegar a la última curva, desde donde veía la cinta estrecha del asfalto, no se sintió sorprendido al distinguir la polvorienta furgoneta azul con matrícula de Mississippi aparcada allí, como un perro castigado y atado a un árbol, y una delgada figura de John Shooter apoyada contra el parachoques derecho. Con los brazos cruzados sobre el pecho, Mort esperó que su ritmo cardíaco se acelerara, que la adrenalina corriera por su cuerpo, pero su corazón mantuvo el ritmo normal y sus glándulas conservaron la compostura, lo que al menos por el momento significaba que quedaron quietas. El sol, que se había ocultado tras una nube, volvió a salir y los colores otoñales, que ya eran brillantes antes, parecieron ahora encenderse. Reapareció su propia sombra oscura, larga y nítida. El sombrero negro de Shooter parecía más negro, su camisa azul más azul, y el aire era tan claro que el hombre parecía recortado de una porción de realidad más brillante y vital que la de Mort veía habitualmente. Entonces comprendió que sus razones para no llamar a Dave eran erróneas, que había estado equivocado o bien había perpetrado un pequeño engaño, tanto para sí mismo como para Amy. La verdad era que quería manejar este asunto personalmente, tal vez solo para demostrarme que hay cosas que todavía puedo manejar, pensó. A continuación, tomó el ascenso de la colina hacia donde John Shooter estaba apoyado contra su coche. Capítulo 9. El paseo por el camino del lago había sido largo y lento. Su mente no solo había estado ocupada recordando la llamada de Amy mientras él caminaba por encima o en torno a árboles caídos, o se detenía para arrojar una piedra chata al agua. Cuando era niño, había logrado que una realmente buena de esas que llamaba chatitas saltara hasta 9 veces. Pero hoy su mejor marca había sido 4. También había pensado en la manera de enfrentarse a John Shooter cuando éste regresara, si es que lo hacía. Era cierto que había sentido cierta culpa pasajera, o quizá no tan pasajera, al ver hasta qué punto se asemejaban ambos relatos. Sin embargo, ese problema ya lo había resuelto. No era más que la culpa difusa que sentían de vez en cuando todos los escritores de ficción. En cuanto al propio Shooter, los únicos sentimientos que le provocaba era fastidio, cólera y una especie de alivio. Estaba lleno de una ira sin objeto. Lo había estado durante meses. Resultaba reconfortante contar por fin con alguien a quien atribuirle ese sentimiento podrido y maloliente. Mort conocía aquel viejo dicho que afirma que si 400 monos golpean sin interrupción 400 máquinas de escribir durante 4 millones de años, uno de ellos terminará por producir las obras completas de Shakespeare, y él lo creía. Aún admitiendo que fuera verdad, John Shooter no era un mono, y por arrugada que tuviera la cara, tampoco era tan viejo. De modo que Shooter había copiado su relato. La razón por la que había elegido tiempo de siembra era algo que estaba más allá de su capacidad de conjetura, pero sabía que eso era lo que había sucedido por 2 motivos: porque había descartado la coincidencia y porque sabía perfectamente que, si bien él podía haber robado esa historia como todas las demás del gran banco de ideas del universo, no se la habían robado a John Shooter, del gran estado de Mississippi. Pero, ¿de dónde la había copiado Shooter? En opinión de Mort,
Esta era la cuestión más importante. En la respuesta podía estar su oportunidad de exponer a Shooter como un falsario y estafador. No había más que dos respuestas posibles, porque Tiempo de Siembra solo se había publicado 2 veces, primero en el Little Queens y Mystery Magazine y después en su libro Todos tiran la moneda. Por lo general, las fechas de publicación de los relatos aparecen en la página de copyright y al principio del libro, y es lo que se había hecho en Todos tiran la moneda. Mort había mirado la correspondiente a Tiempo de Siembra y había descubierto que la publicación original en el Hillary correspondían al número de junio de 1980. La antología Todos tiran la moneda había sido publicada en 1983. Desde entonces se había reeditado varias veces, todas menos una, en ediciones de bolsillo. Pero eso no importaba. El material con el que tenía que trabajar eran esas dos fechas, 1980 y 1983, basándose en su esperanzada creencia de que, aparte de los agentes y los abogados de las editoriales, nadie prestaba mucha atención en aquellas líneas en cuerpo pequeño de la página de copyright. Confiando en que tal fuera el caso de John Shooter y en que éste simplemente diera por sentado, como lo hacía la mayor parte de los lectores, que un relato que él leía por primera vez en una antología no tenía existencia previa. Mort se acercó al hombre hasta quedar situado frente a él al borde de la carretera. Capítulo 10. Supongo que a estas alturas ya habrá podido leer mi relato, dijo Shooter. Hablaba con la misma indiferencia que si estuviera haciendo comentarios superficiales acerca del tiempo. Sí, Shooter asintió con gravedad. Imagino que le hizo recordar algo, ¿no? Claro que sí, aceptó Mort, y con estudiada negligencia preguntó, ¿cuándo lo escribió? Pensé que lo preguntaría, dijo Shooter. Esbozó una tímida sonrisa secreta, pero no dijo nada más. Sus brazos permanecían cruzados sobre el pecho con las manos apoyadas en los lados bajo las axilas. Daba la impresión de que se sentiría contentísimo si se quedara para siempre donde estaba, o por lo menos hasta que el sol se hundiera detrás del horizonte y dejara de calentarle la cara. Claro, dijo serenamente Mort, tengo que hacerlo, ¿sabe? Si dos tipos aparecen con el mismo relato, la cosa es seria. Muy seria, aceptó Shooter en tono meditabundo. Y la única manera de resolver una cosa así, continuó Mort, de decir quién copió a quién, es descubrir quién fue el primero en escribir las palabras. Contempló los difusos ojos azules de Shooter con los suyos, secos e imparciales en las cercanías. Un pájaro pilló pomposamente en una masa arbolada y después cayó. ¿No le parece? Supongo que sí, aceptó Shooter. Supongo que es la razón por la cual he venido desde Mississippi. Mort escuchó el ronroneo de un vehículo que se aproximaba. Ambos se volvieron en la dirección del sonido y vieron aparecer por encima de la colina más cercana el scout de Tom arrastrando tras de sí un pequeño ciclón de hojas caídas. Tom, un sano y robusto nativo de Tashmore, de 70 y pico años, era el encargado de la mayor parte de las casas de ese lado del lago que no controlaba Craig. Al pasar, Tom saludó levantando la mano. Mort le respondió. Shooter sacó una mano y levantó un dedo en un gesto amistoso que, de una manera oscura, hablaba de muchos años pasados en el campo, de la incontable e inmemorial cantidad de veces que ha saludado de esa misma manera casual a los conductores de camino, tractores, trilladoras y embaladoras. Después, cuando el scout de Tom se perdió de vista, volvió a apoyar la mano sobre las costillas de modo que sus brazos quedaron de nuevo cruzados. Mientras las hojas crujían y descansaban otra vez en el camino, su mirada paciente, inalterable, casi eterna, volvió a posarse en el rostro de Mort Rainey. ¿Qué estábamos diciendo?, preguntó casi con dulzura. Estábamos tratando de establecer la procedencia, respondió Mort.
eso significa. Sé lo que significa, le respondió Shooter, dedicándole una mirada a la vez serena y moderadamente despreciativa. Sé que llevo ropa de come mierda, que tengo un coche de come mierda y que provengo de una larga línea de come mierdas, y lo cual tal vez me convierta en una mierda, pero no necesariamente en un come mierda estúpido. No, aceptó Mort. Supongo que no. Pero ser listo no implica que sea necesariamente honesto. En realidad, creo que con frecuencia sucede al revés. Si no lo hubiera sabido, usted me lo habría dado a entender, dijo secamente a Shooter. Mort sintió que se ruborizaba. No le gustaba que se burlaran de él y rara vez le sucedía, pero Shooter acababa de hacerlo con la facilidad con que un tirador experimentado abate un pichón. Sus esperanzas de hacer caer a Shooter en una trampa disminuyeron, no hasta cero, pero casi. Listo y astuto no son lo mismo, pero ahora sospechaba que Shooter era ambas cosas. Sin embargo, no tenía sentido de hablar de eso. No quería permanecer más tiempo del necesario junto a aquel hombre. En cierto modo, había esperado esta confrontación desde el momento en que se convenció de que era inevitable. Quizá solo era un descanso en una rutina que ya se había vuelto aburrida y desagradable. Ahora quería que terminara. Ya no estaba seguro de que John Shooter estuviera loco, al menos no del todo, pero creía que podía ser peligroso. Era absolutamente implacable. Decidió arriesgar su mejor baza y terminar con el asunto. Basta de fintas. ¿Cuándo escribió su relato, señor Shooter? Tal vez no me llame Shooter, contestó el hombre con aspecto más bien divertido. Tal vez sea solo un seudónimo. Ya veo. ¿Y cuál es su nombre verdadero? No dije que lo fuera, dije, tal vez. De todos modos, no tiene nada que ver con nuestro asunto. Hablaba con seriedad, al parecer más interesado en una nube que avanzaba lentamente por el cielo azul hacia el sol poniente. Vale, aceptó Mort, pero si tiene la fecha en que escribió el relato. Lo escribí hace 7 años, dijo sin dejar de observar la nube que ahora había tocado el borde del sol y presentaba un fleco dorado. En 1982. Bingo, pensó Mort. Astuto o no, terminó por meterse en la trampa. Es evidente que sacó el relato de la antología y como todos tiran la moneda se publicó en 1983, pensó que cualquier fecha anterior serviría. Amigo, deberías haber leído la página del copyright. Esperó una sensación de triunfo que no llegó, solo un sordo sentimiento de alivio al ver que se podía enviar el alegre lunático a paseo sin más problemas ni confusiones. Sin embargo, sentía curiosidad. Era la maldición de la clase escribiente. Por ejemplo, ¿por qué especialmente ese relato? Un relato tan distinto a los que solía escribir, tan absolutamente atípico. Y, si el tipo pretendía acusarlo de plagio, ¿por qué elegir un oscuro relato cuando hubiera podido cocinar el mismo tipo de manuscrito casi idéntico de un bestseller? El chico del organillero. Eso hubiera sido jugoso. Esto era casi un chiste. Supongo que copiar una novela se hubiera parecido demasiado a un trabajo, pensó Mort. ¿Y por qué esperó tanto tiempo?, preguntó. Quiero decir que mi libro de relatos se publicó en 1983, hace 6 años. Ya van para 7. ¿Por qué no lo había? Contestó Shooter. Apartó la mirada de la nube y volvió a observar a Mort con aquella inquietante mirada de leve desprecio. Supongo que un hombre como usted imagina que todos los habitantes de América, sino todos los de cada país en que se publican sus libros, leen lo que él ha escrito. Creo que tengo una idea más ajustada, dijo Mort, aprovechando su turno para ser seco. Pero eso no es verdad, continuó Shooter, ignorando lo que había dicho Mort con aquel estilo aterradoramente sereno y obsesivo que le caracterizaba. No es verdad en absoluto. Jamás vi ese relato hasta mediados de junio. Mort estuvo a punto de decir, bueno,
¿Sabes qué, chico? Yo nunca vi a mi esposa en la cama con otro hombre hasta mediados de mayo. Si dijera algo en voz alta, ¿lograría conmover a Shooter? Miró la cara del hombre y decidió que no. La serenidad salía de aquellos ojos difusos, igual que la bruma surge de las colinas en un día que promete ser de un calor infernal. Ahora, Shooter parecía un pastor fundamentalista a pesar de arrojar fuego y lava sobre las cabezas gachas y temblorosas de su rebaño. Y por primera vez, Mort Rainey sintió realmente miedo de aquel hombre. Sin embargo, también seguía enfadado. Volvió a sentir lo mismo que había sentido casi al finalizar su primer encuentro con John Shooter. Asustado o no, no pensaba quedarse allí y aceptar que aquel hombre lo acusara de robo, y menos aún ahora, cuando el tipo había revelado la falsedad de una acusación por su propia boca. Déjame adivinar, dijo Mort. Un tipo como usted es demasiado selectivo en sus lecturas como para molestarse en la basura que escribo. Usted se mantiene fiel a tipos como Marcel Proust y Thomas Hardy. Por la tarde, después de ordenar, le gusta encender una de esas acogedoras lámparas de queroseno, ponerla en la mesa de la cocina que, por supuesto, está cubierta con uno de esos manteles tan hogareños a cuadros rojos y blancos, y descansar leyendo un rato Tess o En busca del tiempo perdido. Tal vez los fines de semana se suelta un poco el pelo, se achispa y saca algún Enid Ilar. ¿Quién le dijo que había copiado su relato tan trabajosamente elaborado? ¿Fue uno de sus amigos? ¿No es así, señor Shooter, o como se llame? Su voz había adquirido un tono áspero. Le sorprendió descubrir que estaba al borde de una furia real, aunque después advirtió que solo estaba sorprendido del todo. No, no tengo amigos, dijo Shooter, con el tono seco de un hombre que establece un hecho. Ni amigos, ni familia, ni esposa. Tengo una pequeña propiedad a unos 30 kilómetros al sur de Perkinsburg y, ya que lo menciona, sí tengo un mantel a cuadros en la mesa de la cocina, pero en el pueblo hay luz eléctrica. Solo saco las lámparas del queroseno cuando hay tormenta y se caen los cables. Bien por usted, dijo Mort. Shooter ignoró el sarcasmo. Heredé la propiedad de mi padre y la mejoré con un poco de dinero que me dejó mi abuela. Tengo unas 20 vacas lecheras. En eso también ha acertado. Y por las noches escribo relatos. Supongo que usted tiene uno de esos ordenadores de lujo con pantalla, pero yo me las arreglo con una máquina portátil. Hizo una pausa y durante un momento ambos escucharon el susurro crujiente de las hojas movidas por el ligero viento del fin de la torre. En cuanto a la similitud de un relato con el mío, la descubrí por mi cuenta. Verá, se me ocurrió que podría vender la granja. Pensé que con un poco más de dinero podría escribir durante el día, cuando estoy despejado en lugar de hacerlo por la noche. El agente de Pekingsburg quería que fuera a ver a un tipo de Jackson, que tiene un montón de granjas lecheras en Mississippi. No me gusta conducir más de 20 o 25 kilómetros, me produce dolor de cabeza, sobre todo si parte del trayecto es urbano, porque allí es donde dejan sueltos a todos los tontos. Así que cogí el bus, me preparaba para subir cuando recordé que no había cogido nada para leer. Odio los viajes largos en autobús sin algo para leer. Mort se descubrió asintiendo involuntariamente. Él también detestaba viajar, fuese en autobús, tren, avión o coche, sin algo para leer, algo más sustancioso que el periódico. En Pekingsburg no hay estación de autobús. Los Greyhound solo se detienen unos 5 minutos en el Redsal y continúan el viaje. Ya estaba subiendo el autobús cuando advertí que tenía las manos vacías. Le pedí al conductor que me esperara un momento, pero me dijo que ni hablar, que ya iba con retraso y que dentro de unos minutos saldría. Si yo estaba, estupendo, y si no, podría besarle el culo cuando volviéramos a encontrarnos. Hablaba como un escritor, pensó Mort. Que me cuelguen si no. Trató de apartar ese pensamiento. No parecía ser una manera correcta de pensar, pero no lo logró del todo. Bueno, entré corriendo en aquel drugstore.
Había uno de esos antiguos expositores de alambre con libros de bolsillo de esos que giran como el que hay en el almacén que está cerca de su casa. ¿El Bowie's? Shooter insistió. Exacto. De todos modos, cogí el primer libro que me vino a la mano, por lo que vi en la cubierta hubiera podido ser una edición de bolsillo de la Biblia, pero no lo era. Era su libro de relatos. Todos tiran la moneda, y por lo que sé, eran sus relatos. Todos salvo uno. Páralo ahora, pensó Mort. Va derecho a un estallido, así que apágale la mecha. Pero descubrió que no quería. Tal vez Shooter era un escritor. Cumplía con las dos exigencias principales. Contaba una historia que no quería escuchar hasta el final, aunque tuviera una idea bastante ajustada de cuál era y estaba tan lleno de mierda que crujía. En lugar de decir lo que hubiera debido decir, que aun suponiendo lo cual era dar un amplio margen a la imaginación, que Shooter dijera la verdad. Él, Mort, le había ganado con ese maldito relato por 2 años, dijo. Así que leyó Tiempo de Sombra en el autobús de Grindhouse, mientras se dirigía a Jackson a vender su granja el mes de junio pasado. No, lo leí de regreso. Vendí la granja y volví al Greyhound con un cheque de $60,000 en el bolsillo. A la ida había leído las primeras 6 historias. No me parecieron demasiado excepcionales, pero servían para pasar el tiempo. Gracias. Shooter lo observó un momento. No estaba haciéndole un cumplido. ¿Cree que no lo sé? Shooter se quedó pensativo un instante y se encogió de hombros. En todo caso, durante el regreso leí otras 2 y después esa, la mía. Miró la nube que se había convertido en una masa transparente de oro centellante y después otra vez a Mort. Su expresión era tan imparcial como siempre, pero Mort comprendió de pronto que había comenzado un grave error al creer que el hombre poseía siquiera una brizna de paz o serenidad. Lo que había confundido con esas cosas era la férrea máscara de control adaptada por Shooter para matar a Morton Rainey con sus propias manos. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos ardían con la furia más profunda y salvaje que Mort había visto nunca. Comprendió lo estúpido que había sido al ascender el sendero desde el lago hasta lo que realmente podía ser su muerte a manos de aquel tipo. Estaba ante un hombre lo bastante loco y enfadado como para cometer un asesinato. Me sorprende que nadie le haya hablado antes de ese relato. No se parece a ninguno de los demás, ni siquiera un poco. La voz de Shooter seguía siendo serena, pero ahora Mort le identificó con la voz de un hombre esforzándose por no golpear, aplastar, tal vez estrangular, con la voz de un hombre que sabe que lo único que necesitaría para cruzar la frontera entre hablar y matar sería escuchar su propia voz elevándose en una espiral hacia los registros de la furia. La voz de un hombre que sabe lo increíblemente fácil que resultaría convertirse en una multitud capaz de realizar un linchamiento. De pronto Mort se sintió como alguien que caminaba por una habitación oscura sembrada de finísimos alambres que conducen a un paquete de explosivos de gran potencia. Resultaba difícil creer que unos momentos antes había estado seguro de controlar la situación. Sus problemas, Amy, su imposibilidad de escribir parecían ahora datos sin importancia en un paisaje sin importancia. En cierto sentido, habían dejado de ser problemas. Ahora solo tenía un problema que consistía en sobrevivir el tiempo suficiente para regresar a casa, por no hablar del tiempo suficiente para ver ponerse el sol. Abrió la boca y volvió a cerrarla. No se atrevía a decir nada. Ahora no, la habitación estaba llena de alambres. Estoy muy sorprendido, repitió Shooter con aquella voz pesada y pareja que ahora sonaba como una espantosa parodia de la serenidad. Mort se escuchó decir: mi esposa, a ella no le gustó. Ella dijo que no se parecía a nada que hubiera escrito antes. ¿Cómo lo consiguió?, preguntó Shooter lentamente y con fiereza.
Eso es lo que de verdad quiero saber. ¿Cómo demonios se las arregló un gilipollas garrapateador lleno de dinero como usted para llegar a un pueblo de mierda de Mississippi y robarme mi maldito relato? Además, me gustaría saber por qué, a menos que haya robado los otros también. Pero por el momento me conformo con saber cómo. La monstruosa injusticia de aquellas palabras provocó el retorno de la ira de Mort, como si fuera una sed no saciada. Durante un momento, olvidó que estaba solo en la carretera del lago con aquel lunático de Mississippi. «Córtela», dijo ásperamente. «¿Cortarla?», preguntó Shooter mirando a Mort con una especie de estupefacción torpe. «¿Cortarla? ¿Qué mierda quiere decir con eso?». «Ha dicho que escribió su relato en 1982», contestó Mort. «Creo que yo escribí el mío a fines de 1979. No recuerdo la fecha exacta, pero sé que publicó por primera vez en junio de 1980 en una revista. Le gano por 2 años, señor Shooter, o como se llame. Si alguien puede interponer una demanda por plagio, soy yo». Mort no lo vio moverse exactamente. Estaban de pie junto al coche de Shooter mirándose y al segundo siguiente se encontró contra la puerta del lado del conductor, con las manos de Shooter apretando sus brazos y la cara de Shooter pegada a la suya. Frente con frente, entre ambas posturas, solo tuvo la borrosa sensación de que lo cogían y le obligaban a darse la vuelta. «Miente», afirmó Shooter, y de su aliento se desprendió un seco aroma a canela. «No miento», replicó Mort. Se lanzó contra el peso opresivo del hombre. Shooter era fuerte, casi con seguridad más fuerte que Mort Rainey, pero este era más joven y además contaba con la vieja furgoneta como apoyo. Consiguió romper el cerco de Shooter y hacerle retroceder trastabillando 2 o 3 pasos. «Ahora vendrá por mí», pensó Mort. Aunque no había tenido una pelea desde el «si tú me empujas, yo te empujo» del patio escolar en cuarto curso. Le sorprendió descubrir que su cabeza estaba clara y fresca. «Vamos a rompernos la cara por este maldito relato. Bueno, vale, de todos modos, hoy no tenía nada que hacer». Pero no sucedió. Shooter levantó las manos, las miró y vio que estaban apretadas y se obligó a abrirlas. Mort vio el esfuerzo que le costaba al hombre recuperar aquella capa de control y siguió con una especie de espanto. Shooter se llevó una mano abierta a la boca y se secó los labios lenta y deliberadamente. «Demuéstrelo», dijo. «Vale, venga a casa conmigo, le mostraré la fecha que consta en la página de copyright». «No», repuso Shooter, «el libro no me interesa, el libro me importa mucho. Muéstrame el relato. Muéstrame la revista con el relato para que pueda leerlo». «No tengo la revista aquí». Estaba a punto de agregar algo, pero Shooter levantó la cara al cielo y emitió un ladrido de risa. El ruido era tan seco como el de una hacha partiendo leña. «No», dijo. La furia seguía ardiendo y bailando en sus ojos, pero parecía bajo control. «No, apuesto a que no la tiene. Escúcheme», dijo Mort. «Habitualmente esto es solo un lugar donde venimos mi esposa y yo en verano. Aquí tengo ejemplares de mis libros y de mis ediciones extranjeras, pero también he publicado artículos y ensayos en muchas revistas. Además de relatos, estas revistas están en la casa que ocupamos durante todo el año, la de Derry». «¿Y entonces por qué no está usted allí?», preguntó Shooter. Mort podía leer en sus ojos incredulidad y una especie de satisfacción irritante. Era evidente que Shooter había esperado que él tratara de zafarse del asunto y que, en su opinión, eso era precisamente lo que Mort estaba haciendo o tratando de hacer. «Estoy aquí porque», interrumpió la explicación para preguntar, «¿y usted cómo sabía que estaría aquí?». «Me limité a mirar la contraportada del libro que compré», respondió Shooter. En ese momento, Mort hubiera podido golpearse la frente con una palmada de frustración y comprensión súbitas. Claro, tanto en la edición en la tapa dura como en la de bolsillo, aparecía una fotografía que le había hecho la propia Amy. Era una instantánea excelente. Él estaba en primer plano, la casa a media distancia y después el lago Tashmore.
El epígrafe rezaba simplemente Morton Rainey en su hogar del Maine occidental. Así que Shooter se había dirigido hacia el oeste de Maine y probablemente no había tenido que entrar en demasiados bares o drugstores para encontrar a alguien que dijera Morton Rainey, diablo sí, tiene una casa en Tashmore, en realidad es amigo mío. Bueno, en todo caso, eso respondía a la pregunta. Estoy aquí porque mi esposa y yo nos hemos divorciado, dijo. El divorcio acaba de hacerse efectivo. Ella se quedó en Derry. Cualquier otro año, esta casa hubiera estado vacía. Ajá, exclamó Shooter. El tono de su voz volvió a enfurecer a Mort. Está mintiendo, decía. Pero en este caso no importa mucho, porque sabía que mentiría. Al fin y al cabo, mentir es su oficio, ¿no? Bueno, lo hubiera encontrado en cualquier sitio, prosiguió clavando en Mort una mirada chispeante. Lo hubiera encontrado aunque se hubiese mudado a Brasil. Lo creo, dijo Mort. En todo caso, o se equivoca o intenta estafarme. En honor suyo estoy dispuesto a creer que se trata de un error porque parece sincero. Oh Dios, claro que sí. El hecho es que publiqué este relato 2 años antes de la fecha en que usted dice que lo escribió. Vio, una vez más, aquel resplandor de mente en los ojos de Shooter, pero desapareció enseguida. Sin embargo, no lo había eliminado, sino simplemente embridado, como si sujetara a un caballo desbocado. ¿Y dice que esa revista está en su otra casa? Sí. ¿Y en esa revista está el relato? Sí. ¿Y la fecha de esa revista es junio de 1980? Sí. Al principio, aquel ritual laborioso había provocado la impaciencia de Mort. Entre cada pregunta se producía una pausa larga y meditativa, pero luego le hizo albergar cierta esperanza. Era como si el hombre intentara convencerse de que lo que Mort le decía era verdad, una verdad que parte de John Shooter debió de haber sabido todo el tiempo, porque la semejanza casi exacta entre las dos historias no era una coincidencia. Mort seguía creyendo firmemente, pero había llegado a aceptar la idea de que Shooter podría no tener un recuerdo consciente de haber cometido un plagio, porque era evidente que el hombre estaba loco. Mort no estaba tan asustado como la primera vez que viera aquel odio y aquella furia danzando en los ojos de Shooter, como si fueran el reflejo del incendio incontrolado de un granjero. Cuando empujó al hombre, éste había trastabillado, y Mort pensó que si llegaban a una pelea probablemente podría mantenerse firme o incluso arrojarlo al suelo. Sin embargo, sería mejor que las cosas no llegaran a ese punto. De una manera extraña e involuntaria, había empezado a sentir cierta pena por Shooter. Mientras tanto, el caballero proseguía obstinadamente su camino. Esa otra casa, la que se ha quedado su esposa, ¿también está en Maine? Sí, y ella está allí. Sí. Esta vez la pausa fue mucho más larga. Shooter le producía la extravagante sensación de ser un ordenador procesando una pesada carga de información. Por último dijo, le daré 3 días. Muy generoso de su parte, replicó Mort. El largo labio superior de Shooter se levantó, dejando a la vista unos dientes demasiado parejos para hacer otra cosa que una dentadura postiza encargada por correo. No me tome a la ligera, hijo, dijo. Estoy haciendo lo posible por contenerme y me sale bastante bien, pero... ¿Usted? Exclamó Mort. ¿Y qué pasa conmigo? Esto es increíble. Sale de la nada y me hace la acusación más seria que se le puede hacer a un escritor. Y cuando le digo que tengo pruebas de que o bien se equivoca o bien miente por su maldita bocaza, empieza a felicitarse por saber contenerse. Increíble. Shooter entornó los ojos y le dirigió una mirada astuta. ¿Pruebas?, preguntó. No veo ninguna prueba. Lo escuchó hablar, pero hablar no es una prueba. Ya se lo he dicho, gritó Mort. Se sentía indefenso como un hombre tratando de boxear con una intrínseca red de telas de araña. Se lo expliqué todo. Shooter miró largo rato a Mort. Después se volvió
y metió la mano por la ventanilla abierta del coche. ¿Qué hace?, preguntó Mort con voz tensa. Ahora sí sentía la adrenalina corriendo por su cuerpo, preparándolo para pelear o huir. Probablemente esto último. Si Shooter estaba buscando la gran escopeta que Mort vio de pronto con los ojos de su imaginación, solo busco mis cigarrillos, contestó Shooter. Tranquilícese. Cuando sacó el brazo del coche, tenía en la mano un paquete rojo. Lo había cogido del tablero. ¿Quiere uno? Tengo los míos, dijo Mort con cierto mal humor, y sacó el viejo paquete de LM del bolsillo que había debajo de la roja camisa de franela abierta. Cada uno encendió un cigarrillo de su propio paquete. Si seguimos así, acabaremos pegándonos, dijo por fin Shooter, y no es eso lo que pretendo. Jesús bendito, yo tampoco. Una parte tuya sí, le contradijo Shooter. Continuaba estudiando a Mort por debajo de los párpados con aquella expresión de astucia campesina. Una parte de usted quiere precisamente eso, pero no creo que sea yo o mi relato lo que le dan ganas de pelear. ¿Tiene alguna otra pulga en la oreja que le moleste y que dificulte este asunto? Parte de usted quiere pelear. Pero lo que no comprende es que si empezamos a pelear, la cosa no terminará hasta que uno de nosotros esté muerto. Mort buscó algún indicio de que Shooter estuviera exagerando a propósito, pero no vio ninguno. De pronto, sintió frío en la base de la columna vertebral. Así que voy a darle 3 días, prosiguió Shooter. Usted llama a su ex y hace que le mande la revista con el relato, si es que existe, y yo regresaré. Por supuesto, no hay ninguna revista. Creo que ambos lo sabemos, pero me parece que usted necesita dedicarse a meditar larga y serenamente. Miró a Mort con una desconcertante expresión de piedad severa antes de añadir: nunca creyó que alguien llegara a descubrirlo, ¿verdad? Realmente no lo creyó. ¿Si le muestro la revista se irá?, preguntó Mort. Estaba hablando más para sí mismo que para Shooter. Supongo que lo que verdaderamente quiero saber es si merece o no la pena. De pronto, Shooter abrió la puerta de su coche y se deslizó ante el volante. La velocidad con la que el tipo podía moverse a Mort le resultaba escalofriante. 3 días, utilícelos como quiera, señor Rainey. Puso en marcha el motor. Ronroneaba con el silbido bajo característico de las bujías sucias y el hedor de aceite que salía del tubo del escape contaminaba el aire de la tarde moribunda. Lo correcto es correcto y lo justo, justo. Lo primero es llevarlo a un lugar donde usted comprenda que lo que tengo cogido y que no puede salirse de este lío, como probablemente se ha salido de los líos durante toda su vida. Esto es lo primero, repitió, mirando inexpresivamente a Mort por la ventanilla. Lo segundo, agregó, es la verdadera razón por la que he venido. ¿Y cuál es?, se escuchó preguntar Mort. Resultaba extraño y bastante irritante, pero volvía a sentir la invasión incansable de la culpa, como si de verdad hubiera hecho aquello de lo que lo acusaba el loco. Ya hablaremos de eso, contestó Shooter mientras ponía la primera. Entretanto, piense en lo que es correcto y justo. Usted está chalado, gritó Mort. Pero Shooter ya avanzaba por el camino del lago hacia el lugar donde éste conectaba con la carretera 23. Mort se quedó mirando hasta que la furgoneta se perdió de vista y después regresó lentamente a la casa. A medida de que se acercaba, se sentía cada vez más vacío. La ira y el miedo habían desaparecido. Solo se sentía frío, cansado y nostálgico, de un matrimonio que ya no existía y que, por lo que empezaba a intuir, jamás había existido.